www.wattpad.com. Sinfonía de sangre y campanas. Página 15 de Karmasogial 07. 39, 50 minutos abuelo. ¿Dónde estás? La voz del niño se perdió en la inmensidad de la oscuridad que devoraba los pasillos de la cabaña. El suelo crujía bajo sus pasos inseguros mientras avanzaba a tientas, con las manos extendidas para no tropezar. Conocía la cabaña mejor que nadie, cada rincón, cada habitación, y aún así, ahora parecía un lugar ajeno. Como si hubiera cambiado, distorsionada por una fuerza irracional que alteraba su estructura en cada sombra. Abuelo, su voz tembló, quebrada por una ansiedad que no podía explicar. A los lados, las paredes estaban cubiertas de fotografías. Fragmentos de su vida. Imágenes que deberían ser recuerdos, pero que se sentían ajenos, como si alguien más los hubiera vivido en su lugar. Reconocía los escenarios, las sonrisas fugaces, los momentos congelados en el tiempo, pero había algo extraño. Buscó entre ellas el rostro de su abuelo. Pero no estaba. En su lugar, en cada foto, aparecía una figura oscurecida, como si la sombra de alguien se hubiese adherido a la imagen, distorsionándola. En otras, partes de la imagen estaban rasgadas, dejando un vacío donde debería haber estado él. Su estómago se encogió. Algo no estaba bien. Siguió avanzando, impulsado por una mezcla de necesidad y temor, hasta que el pasillo terminó abruptamente. Ante él, colgado en la pared, un cuadro enorme. Y en él, se vio a sí mismo. Como si se reflejara en un espejo. Pero cuando pestañeó, la imagen cambió. Ya no era él. Era un hombre. Alto, imponente, su porte transmitía una presencia aterradora. Su vestimenta era oscura, un abrigo largo que parecía envolverlo más que protegerlo. Sus manos enguantadas descansaban a los lados, ocultando cualquier gesto. El niño bajó la mirada, y su corazón se detuvo por un instante. Él llevaba los mismos guantes. Su respiración se volvió errática. Volvió a mirar el cuadro y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las pupilas rojizas del reflejo le devolvieron la mirada. Su cabello, ahora blanquecino, caía en mechones pesados sobre sus hombros. Parpadeó de nuevo, su mente en un torbellino de confusión y miedo. Y la imagen cambió otra vez. Ahora, el hombre estaba cubierto de sangre. Su mirada era vacía, pero lágrimas caían por su rostro, dejando rastros oscuros en su piel manchada. La sensación de terror se apoderó de su cuerpo. Miró sus propias manos. Estaban empapadas de sangre. Sus dedos aferraban dos armas extrañas. Una de ellas aún goteaba, el líquido rojo resbalando hasta su muñeca. La otra exhalaba humo. Como si hubiera sido disparada hace un instante. El niño sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Y entonces, desde el cuadro, la imagen le susurró. Una voz rota, fatigada, cargada de un peso indescriptible. ¿Por qué? La voz no parecía provenir del cuadro. Era un eco que vibraba dentro de su pecho, como si las mismas paredes de la cabaña susurraran el lamento de una existencia que él aún no comprendía. Devolvió la mirada al cuadro, pero la imagen ya no estaba. No había un reflejo. No había un hombre de abrigo oscuro mirándolo con ojos carmesíes. Ahora, ante él, se desplegaba algo mucho peor. Un campo de pesadilla. No era un cuadro. No era una pintura. Era una ventana a un mundo donde la sangre era la única verdad. Lo primero que vio fue una enorme bestia, su piel era una amalgama de carne desgarrada y pelo empegostado en sangre seca. Un horror a cuatro patas, deformado hasta lo absurdo, su boca abierta en una mueca que combinaba dolor y locura. Junto a ella, otro monstruo, su cuerpo calcinado y su rostro devorado por llamas eternas, un ser que en algún momento fue humano, pero que ahora no era más que un titán de fuego y furia. Entre ambos, un hombre. O lo que quedaba de él. Su cuerpo amorfo, hinchado y deforme, como si la misma tierra lo rechazara. Su armadura destrozada, su casco partido en dos, dejando ver una mueca de agonía y decepción. Balp. El niño tembló. No entendía por qué su pecho dolía al verlo allí. No tuvo tiempo de pensar. Porque lo siguiente que apareció en aquel mundo de pesadilla fue aún peor. Un lobo sin piel, su carne azulada palpitaba con electricidad, sus ojos vacíos refulgían con un odio imposible de comprender. A su lado, una criatura de garras largas y cuerpo retorcido, como si cada fibra de su ser estuviera moldeada por la sed de sangre.
Y entre los dos, un hombre. Su cuerpo aplastado contra el suelo, su cráneo convertido en un amasijo de huesos y sangre. Un rifle aún entre sus dedos rígidos, como si hasta el último momento hubiese querido pelear. Jura. Detrás de ellos, dos figuras de pie. Dos hombres que el niño no reconoció de inmediato, pero que su corazón sí recordó. Uno de ellos vestía con elegancia, aunque su ropa estaba salpicada de sangre. Su sonrisa, aunque tranquila, era la de un hombre que había hecho algo por su amigo. El otro, era él. Su yo adulto. Con las manos manchadas en rojo. Parpadeó, sintiendo que el aire se volvía pesado en sus pulmones. La escena cambió. Un cementerio. Dos cuerpos sobre las lápidas que él mismo había construido. Una mujer con una máscara de cuervo, su cuerpo frágil cubierto por las cicatrices de innumerables batallas. A su lado, un hombre con una sotana raída, su hacha aún entre sus dedos muertos. Eileen. Gascoigne. Detrás de ellos, una sombra enorme. No una sombra. Una bestia. Un ser de largos miembros y garras huesudas, su cuerpo cubierto de piel blanca y su cabeza coronada por astas doradas. Sus ojos brillaban con un fervor fanático, como si estuviera en medio de una plegaria eterna. El niño sintió náuseas. Cada parte de su ser le decía que no debía mirar más. Pero sus ojos no obedecieron. Vio más. Un joven de cabello corto y ropas raídas. Su cuerpo sin vida bajo una masa de carne indescriptible, sujeta por un ser blanquecino, que lloraba a la luna. El niño quiso gritar. Pero el peor horror aún no había llegado. Ella estaba ahí. La mujer que lo había tomado contra su voluntad, que había sonreído mientras lo despojaba de todo lo que era. Su mirada lujuriosa aún lo perseguía, aún lo marcaba. Y a su lado, otra mujer. Una sonrisa enloquecida en su rostro, un cuchillo enterrado en la frente de una prostituta cuyo cuerpo aún estaba caliente. El niño cayó de rodillas. Su mente no podía comprenderlo. Pero su alma sí. Esta era su vida. Este era su futuro. Y entonces la vio. La bestia. El monstruo licántropo que había marcado un antes y un después en su existencia. Su silueta aún lo perseguía en sus sueños. Y junto a ella, un cerdo inmundo, su hocico cubierto de vísceras y ropa desgarrada. Y entre sus fauces, los restos de una niña. Una niña que había llorado por ayuda. Que había gritado su nombre. Y él no había llegado a tiempo. Parpadeó, su cuerpo temblando. Y cuando miró hacia adelante, se vio a sí mismo. De pie. Rodeado por cálices llenos de sangre. En su espalda descansaban dos armas. Una irradiaba una luz extraña, pura, como si la esperanza misma estuviera forjada en su filo. La otra, absorbía la luz, devorándola como una fosa sin fondo. La primera, el juramento de una promesa. La segunda, la sombra de la muerte. Y en sus manos, un arma extraña. Parecía un garrote, pero su superficie no era de madera ni de metal. Era piel. Carne. Y de ella emergían tres tendones, afiladas como garras enormes, que se movían con vida propia, ansiosas, hambrientas. Detrás de su yo futuro, emergiendo de las sombras, estaban ellos. Las cosas que no deberían existir. Criaturas de pesadilla, con múltiples ojos y extremidades retorcidas, dioses olvidados por la humanidad. Seres que no deberían haber sido vistos jamás. Seres que él había cazado. Seres que él había matado. El niño sintió que su pecho explotaba. Su mente era un caos de miedo, confusión y algo más profundo. Dolor. Un dolor que su yo futuro había llevado por años. Un dolor que algún día sería suyo. Y entonces, su reflejo alzó la mirada. Lo vio directamente a los ojos. Despierta. La voz de su otro yo aún resonaba en su mente cuando volvió a mirar. Y entonces lo vio. Un licántropo, pero no uno cualquiera. Su carne estaba podrida hasta los huesos, su piel se desprendía en jirones viscosos, revelando músculos negruzcos y tendones rotos. Su hocico estaba abierto en una mueca perversa, sus colmillos amarillentos goteaban una mezcla de baba y sangre coagulada. Pero lo peor no era su aspecto, eran los gusanos. Criaturas horribles, blancuzcas, del tamaño de su antebrazo, se retorcían bajo la piel del monstruo, como si estuvieran devorándolo desde dentro. Unos emergían a la superficie, asomando cabezas bulbosas que se abrían en bocas sin ojos.
Otros, con desesperación hambrienta, intentaban abrirse paso entre la carne podrida. Y entonces, uno de ellos se movió demasiado rápido. Rompió el espacio que los separaba. Y entró por su boca. Un frío indescriptible recorrió su garganta mientras su lengua se cubría de la viscosidad putrefacta del gusano. Intentó gritar, pero solo consiguió ahogarse. Sus manos subieron desesperadas, tratando de arrancarlo, pero no pudo. Porque los colmillos de la criatura se aferraron al interior de su tráquea. Un dolor insoportable lo atravesó. Podía sentirlo moviéndose dentro de él. Podía sentirlo desgarrándolo con cada contracción. Su garganta se expandió de forma antinatural. La presión en su pecho era brutal, un ahogo desesperante, una agonía creciente. Lágrimas caían por sus mejillas. Era lo único que podía hacer. Su visión comenzó a oscurecerse. Estaba perdiendo la conciencia. Estaba muriendo. Pero entonces, todo el dolor desapareció. Solo quedó una sensación de molestia indescriptible, como si su cuerpo aún recordara el tormento, pero su mente no pudiera procesarlo. Quiso moverse. Pero no pudo. Algo invisible lo sujetaba. Una fuerza antinatural lo mantenía en su lugar, como si decenas de manos espectrales lo estuvieran apresando. El sonido húmedo comenzó. Era un ruido extraño. Algo entre la viscosidad de una herida abierta y la respiración de un moribundo. Pasos. Pequeños, rápidos, cortos. Como si algo deforme y antinatural estuviera acercándose desde la oscuridad del pasillo. Y entonces, lo vio. Emergiendo de la negrura, una criatura alta, con extremidades delgadas y alargadas, su piel pálida y húmeda reflejaba un brillo enfermizo en la penumbra. Su cabeza era lo peor. No tenía rostro. Solo una masa bulbosa y temblorosa de la que emergían múltiples tentáculos. El aire se volvió irrespirable cuando la cosa se abalanzó sobre él. Su agarre fue inmediato, imposible de resistir. Y entonces, los tentáculos comenzaron a deslizarse por su rostro. Primero rozaron su piel, dejando un rastro pegajoso y frío. Luego comenzaron a presionar. A deslizarse entre sus párpados, a hundirse en su boca, a explorar con un hambre imposible de describir. El niño intentó gritar. Pero no podía. Su cuerpo no obedecía. Lo único que podía hacer era mirar. Y ver, con terror absoluto, cómo uno de los tentáculos más gruesos emergía de la cabeza de la criatura. Era enorme. Blanco y palpitante. Y se dirigía directo a su rostro. Descendió lentamente. Hasta que su punta se alineó con su nariz. Y sin advertencia, se hundió con brutalidad. Un estallido de dolor puro, blanco, absoluto. El crujido de su nariz destrozada fue lo primero. Luego, una presión insoportable en su rostro, como si su piel estuviera expandiendo y rajándose en el proceso, como si su cabeza estuviera siendo perforada desde dentro. El tentáculo siguió avanzando. Sintió como algo frío y húmedo se deslizaba dentro de su cabeza. Más profundo. Más adentro. Algo se rompió dentro de su cráneo. Y entonces, lo sintió. Algo tocando su cerebro. Era una sensación imposible de describir. Como si un líquido espeso se filtrara entre sus pensamientos, como si su propia mente estuviera siendo devorada desde dentro. No podía respirar. Intentó tragar aire, pero lo único que encontró fue su propia sangre. Caliente. Metálica. Pegajosa. Comenzó a ahogarse. El líquido espeso y caliente descendió por su garganta, llenando sus pulmones, asfixiándolo en su propia existencia. Tosió, o al menos intentó hacerlo, pero lo único que logró fue que la sangre burbujeara en su boca, desbordándose por sus labios. Su cuerpo convulsionó. Su mente entró en un abismo de desesperación. Estaba muriendo. No había escapatoria. Debería estar muerto ya. Pero no lo estaba. Porque la cosa lo mantenía vivo. De alguna manera, el tentáculo dentro de su cabeza impedía que su alma se deslizara hacia la muerte. No lo dejaba morir. Le obligaba a sentir cada segundo. Cada fibra de su ser desmoronándose. Cada instante en el que su cerebro era tocado, invadido, explorado por algo que no era humano. Un torrente de imágenes, pensamientos y memorias explotó dentro de su mente. No eran suyas. Eran de la criatura. Vidas que no reconocía, sufrimientos que jamás había experimentado, pesadillas que ningún mortal debería haber visto.
No podía gritar. No podía moverse. No podía hacer nada. Solo podía sentir el calor pegajoso de la sangre que seguía deslizándose por su garganta. El frío del tentáculo enterrado en su cabeza. El horror absoluto de estar atrapado en su propio cuerpo, consumido por algo que jamás comprendería. Oscuridad. Todo se volvió negro. Y en el último instante, cuando la desesperación alcanzó su punto máximo, despertó. Se llevó instintivamente la mano al rostro, palpando su nariz con dedos temblorosos. Seguía allí. Entera. Aún podía sentir el dolor fantasmal del tentáculo perforando su cráneo, la fría sensación de su cerebro siendo tocado. Era un recuerdo que nunca lo abandonaría. Respiró hondo, intentando calmar el temblor de su cuerpo. Se inclinó sobre un cuenco de agua estancada y se echó un puñado en la cara. El líquido frío le devolvió algo de claridad, pero no disipó la náusea que lo carcomía desde hacía horas. Desde que estaba aquí, dentro de este purgatorio para redimir sus pecados, se sentía enfermo. Débil. Corrompido. ¿Cuánto más duraría la caza? ¿Cuánto aguantaría su cordura hasta llegar al límite? Se levantó con torpeza, sintiendo el peso de su cabello empapado sobre la frente. Sus botas resonaron en la madera podrida de la lámpara donde despertó. Puto Mikoláš, maldijo en voz baja, intentando evitar pensar en lo que sonó. Apretó los dientes con furia. Solo el recuerdo de ese nombre le llenaba de ira. Le costó tanto acabar con él. Era un combate que no debió haber sido tan difícil. Pero aquel lunático no luchaba, huía. Se escabullía entre los fantasmas del laberinto, entre pasillos retorcidos y libros polvorientos, con su voz delirante siempre resonando en la distancia. Lo perseguía solo para verlo desaparecer, reír como un demente, hasta que al fin lo arrinconó. Y entonces, cuando ya no le quedó salida, el loco mostró su verdadera naturaleza. Un mar de tentáculos y explosiones estelares. Se teletransportaba en ráfagas de energía oscura, convocaba horrores indescriptibles desde el más allá. Y en todo momento, su voz no callaba. Cosí su orilla. La sabiduría infinita me aguarda. Al final, cuando Bell lo acorraló, cuando lo atravesó con la espada luz de luna y lo vio convulsionar en el suelo, su voz se quebró en un susurro. Ah, Kos, ¿es este, mi destino? Y su cuerpo se desplomó. La pesadilla avanzó. Pero Bell no perdió más tiempo pensando en los muertos. Ya estaban muertos. Salió del edificio y ascendió por escaleras interminables, cruzó puentes rotos y pasadizos en ruinas. Cada paso lo llevaba más alto, más cerca del final de su caza. Pero el camino no estaba vacío. Sombras de Yarnam. Sus pasos secos resonaban en la piedra. Sus katanas centelleaban en la penumbra. Sus antorchas flotaban, creando bolas de fuego que danzaban en el aire como estrellas agonizantes. Más adelante, cerdos monstruosos con cuerpos hinchados y ojos innumerables lo observaron con una mirada que perforaba el alma. Ojos que lo veían todo. Ojos que susurraban secretos que ningún ser humano debía conocer. Bell avanzó, abriéndose paso entre la locura. Y entonces, en uno de los caminos, encontró a su verdadero tormento. Un cerebro colosal. Colgante. Palpitante. Enfermo. Un ser de pesadilla que lo había matado tantas veces. Que había drenado su cordura hasta dejarlo como un cascarón vacío. Recordó la sensación de su mente desmoronándose, el vértigo, la desesperación. La locura. Pero ahora, no titubeó. Accionó la palanca. Observó con una mezcla de satisfacción y horror cómo la cosa caía en la oscuridad, consumida por el abismo de donde nunca debió haber salido. Continuó su camino. Perdido entre los corredores distorsionados de la pesadilla, hasta que, al fin, encontró algo que valía la pena. La campana de Coro. Un artefacto extraño, pero útil. Y cuando llegó a la cima, al punto más alto de la pesadilla, la vio. Una cuna. Un llanto. En el centro de la vasta plataforma, bajo la luna roja, una criatura lloraba en soledad. Y entonces, apareció. Un ángel negro. No como los ángeles de las historias sagradas. No una imagen de luz y salvación. Este ser era un horror divino. 4 pares de brazos se alzaban en una sinfonía de muerte, sosteniendo cuchillas curvas como hoces, listas para segar cualquier cosa que se acercara. Su silueta estaba envuelta en sombras que se retorcían con vida propia.
Sus alas negras se desplegaron, cubriendo la cuna en un abrazo fúnebre. Y el bebé desapareció. El ángel lo miró. Y Belle sintió el peso de su mirada, fría y sin alma, perforando su ser. El monstruo alzó sus brazos y extendió sus alas. Un gesto de amenaza. De muerte. «¿Bajo tu cadáver, no?», susurró Belle, preparando su espada. Los ojos del ángel brillaron con una inteligencia ajena, como si comprendiera el significado de esas palabras. «Que así sea». El tiempo se cortó. Y cuando la imagen volvió a formarse, Belle ya estaba sobre el cuerpo de la nodriza de Mergo. Sus alas. Arrancadas. El suelo estaba cubierto de plumas ennegrecidas y sangre espesa. El aire olía a carne chamuscada, a ecos de un llanto que ya no existía. Su espalda temblaba bajo el peso de algo antinatural. Algo que no le pertenecía, pero que ahora era suyo. Un arma grotesca que encontró en la pesadilla del cazador. Un brazo monstruoso. O lo que quedaba de él. El brazo de Amígdala descansaba colgando sobre sus hombros. 3 tentáculos oscuros brotaban de la extremidad deforme, retorciéndose con una vida propia, una voluntad ajena que resonaba con el vacío. 2 de ellos se enroscaban alrededor de los 8 brazos del ángel caído, inmovilizándolo en una prisión de carne y pesadilla. El tercero, grueso y palpitante, apretaba con fuerza su cuello, sofocándolo, ahogando cualquier sonido que pudiera emitir. Pero el ángel no luchaba. No temblaba. Simplemente existía. Belle respiraba con dificultad. Su cuerpo estaba destrozado. Su piel, rasgada por incontables cortes, se mezclaba con la sangre seca en su ropa hecha jirones. Y su brazo derecho, ya no estaba. Se lo habían arrancado. Se lo había dejado en algún punto de la batalla, entre los destellos de acero, la danza de la muerte, el retorcer de extremidades que no deberían existir. Pero aún sostenía su espada con la otra mano. La espada luz de luna. Un arma sagrada, forjada con sueños y desespero. Una que tantas vidas había tomado. Tanto la suya como la de otros seres. Aún tenía fuerzas para un último golpe. Aún tenía fuerzas para ver. Para mirar directamente dentro del abismo bajo la capucha del ángel negro. Y lo que vio, no era miedo. No era ira. Era vacío. Infinito. Absoluto. Un abismo sin nombre, sin final, sin significado. Belle inhaló hondo. Su mano se aferró con fuerza al mango de la espada. La alzó. Y la hundió. Todo se volvió negro. Y por primera vez en mucho tiempo, Belle sintió un atisbo de libertad. Una libertad que no había sentido desde el día en que murió en su mundo. El peso de la caza, del horror y de la sangre, se disipó con el último susurro de la nodriza. Un leve aliento escapando de sus labios marchitos, llevándose consigo todos los males que habían atormentado su existencia. Su mente se llenó de una calma que hacía eones le era ajena. El silencio reinó. Y en ese instante, sintió como cada parte de su ser comenzaba a desvanecerse. Pero entonces, un sonido rompió la quietud. Un crepitar tenue. Madera ardiendo. El fuego consumiendo el hogar. Bella abrió los ojos. Pestañeó varias veces, aturdido, hasta que su vista se aclaró y reconoció el lugar en el que se encontraba. La cabaña. El taller del sueño del cazador. El punto de partida de todo. ¿Cuánto tiempo había pasado aquí? No lo sabía. Se había perdido en la caza, en el tiempo y en el espacio, condenado a repetir su ciclo de muerte y renacimiento. Había existido en tantos momentos distintos de su vida que ya no era más que un puente entre la vida y la muerte. 23 años. Esa era la edad que siempre alcanzaba antes de caer. Podía vivir, descansar, intentar olvidar. Pero tarde o temprano, su sangre le traicionaba. Y aquellos pensamientos pútridos y nostálgicos volvían a arrastrarlo a la caza. Siempre terminaba muriendo. Siempre despertaba en el mismo punto de partida. Siempre volvía a este mismo cuerpo. A esta misma apariencia. A esta misma pesadilla. Hasta hoy. Una voz rompió su trance. Buen cazador, Adam. Su voz era más suave de lo que la recordaba, como si cada palabra estuviera impregnada de una emoción contenida, de algo que nunca antes le había mostrado. Belle giró lentamente hacia ella. Su figura estaba iluminada por la luz titilante del fuego. La caza, finalmente ha llegado a su fin. Su voz sonaba casi rota. Tu presencia no ha sido más que una bendición para este mundo.
Gracias por amarme como los dioses aman a sus creaciones. Gracias por permitirme estar a tu lado y ver tu crecimiento, como si fuese yo una madre. Una sonrisa amarga cruzó sus labios de porcelana. Incluso cuando sé que mi condena es ser solo una muñeca al servicio de aquellos que juegan con la muerte. Belle sintió que algo dentro de él se estremecía. A Adain, ella bajó la mirada, su tristeza reflejada en sus ojos. Es hora de que despiertes de este mal sueño. Su voz se volvió un murmullo. Es hora de que vivas una verdadera vida. German te espera en el jardín de las flores de luna. Ve, por favor. Había algo en su tono. Algo que lo hizo detenerse. Algo que lo obligó a grabar cada detalle de ella en su memoria. El cabello pálido cayendo sobre sus hombros. Sus ojos, conteniendo un brillo que nunca antes había visto. Una expresión indescriptible. Su pecho se oprimió con fuerza. ¿Era esto ansiedad? Belle respiró hondo y, con pasos pesados, se dirigió hacia la salida. Pero antes de que pudiera cruzar la puerta, un tirón en su manga lo detuvo. Se giró de inmediato. Y antes de poder reaccionar, se encontró rodeado por sus brazos. El aroma de Adain lo envolvió. No era el de una mujer viva. Era el aroma de la madera. De la cera. Pero aún así, era único. Suave. Tranquilizador. Sus manos se aferraban a su espalda, temblorosas, con una urgencia silenciosa. Sus dedos se enredaron en su cabello, sujetándolo con una delicadeza que contrastaba con la desesperación en su agarre. Belle sintió su respiración alterada, su pecho subiendo y bajando con fuerza. Adain. Belle, su voz era un susurro ahogado. Por favor, prométeme algo. Él no respondió de inmediato. La sintió temblar. Y entonces, una gota de humedad cayó sobre su cabeza. Lágrimas. No la había visto llorar desde aquel día. Desde que le dio aquel peine de plata. Desde que acabó con Lady María y la vio cambiar para siempre. Desde entonces, se volvió distante. Una muñeca sin lágrimas. Hasta ahora. Por él. Prométeme, que despertarás en el mundo de la vigilia. Que todo esto será solo un sueño pasajero. Su voz se quebró. Prométeme, que olvidarás la caza. Que olvidarás todas tus pesadillas, todas tus muertes y traumas. Que olvidarás las veces que lloraste en mi regazo, preguntándome qué habías hecho para merecer esto. Belle sintió un escalofrío recorrer su espalda. Prométeme que vivirás. Su agarre se hizo más fuerte. Como a mí me hubiera gustado hacerlo. Belle se quedó quieto. Sintió el peso de sus palabras. El peso de su despedida. La angustia en su tono. Sintió su propio pecho contraerse con una emoción desconocida. Con lentitud, permitió que sus brazos se alzaran. Vacilantes. Dubitativos. Pero finalmente, la abrazó de vuelta. Hundió su rostro en su hombro, sintiendo la calidez inexistente de su cuerpo contra el suyo. Y en un murmullo apenas audible, respondió: lo prometo. Adain no dijo nada más. Simplemente cerró los ojos y apoyó su rostro sobre su cabeza, como si quisiera aferrarse a ese instante un poco más. Pero el tiempo no se detenía. Y Belle tampoco podía hacerlo. Con pesar, aflojó su abrazo y retrocedió lentamente. Adain lo soltó con la misma lentitud, como si cada segundo que pasaba fuera una despedida demasiado larga y aún insuficiente. Sus manos temblaban al separarse de él, como si su piel se rehusara a dejarlo ir. Cuando Belle dio el último paso hacia atrás, ella levantó la vista. Su mirada seguía siendo la de siempre. Dulce, serena, pero ahora también cargaba un rastro de tristeza que calaba hasta los huesos. No era el dolor de una herida abierta, sino el de una cicatriz que nunca dejó de doler. Ve, Belle. Su voz era apenas un susurro, una brisa nocturna perdida entre las llamas. German te espera. Bella sintió. El suelo de grava crujió bajo sus pies cuando giró hacia la puerta. Y entonces, escuchó su voz una vez más. Espero que lo sepas. Pero te quiero. No había fuerza en sus palabras, ni desesperación. Solo la aceptación de que tal vez nunca volverían a verse. Un último hilo de sentimiento antes de que la pesadilla terminara. Belle sintió su pecho oprimirse. No respondió. No podía. Dio un paso adelante. Luego otro. Y otro más. El crepitar del fuego se hacía cada vez más tenue a medida que avanzaba.
El horizonte era vacío, con troncos inmensos que nacían de la nada y se perdían en las nubes. El fin del sueño estaba cerca. Y la luna lo observaba desde arriba, más grande que nunca, con una luz pálida que parecía perforarle el alma. No era reconfortante. No era bella. Era fría y distante, como si presenciara el último acto de una tragedia que se había representado incontables veces. Atravesó el umbral y llegó al campo de flores de luna. El aroma lo envolvió. El viento nocturno acarició su piel. Y entonces, lo vio. Bajo un gran árbol, con hojas que caían con una gracia melancólica, estaba él. Germán. Su viejo mentor seguía sentado en su silla de ruedas, esperando. El cabello blanco del anciano ondeaba con la brisa, y sus ojos, pesados por el tiempo, lo observaron con una mezcla de alivio y pesar. «Ah, muchacho». Su voz sonó profunda, como el eco de una historia que llegaba a su fin. «Finalmente llegaste al último amanecer de esta interminable noche». Belle se detuvo frente a él. Sintió la misma presión invisible de siempre, aquella que aplastaba los huesos y drenaba el aliento. Sabía lo que vendría. Germán entrecerró los ojos y dejó escapar un suspiro. «¿Cuánto has cambiado?». Belle no respondió. No era necesario. El anciano alzó la vista hacia la cabaña en llamas, su mirada perdida en algún punto lejano del tiempo. «Recuerdo el día cuando entraste por esa puerta por primera vez», su voz se quebró apenas un instante. «Pensé que Flora se había equivocado de nuevo». Sonrió con amargura. «Vi tus ojos, llenos de temor y esperanza. Eras joven. Demasiado joven. No estabas preparado para el tiempo, ni para la muerte». Belle frunció el ceño. «Flora. La diosa que nos observa desde la luna». El anciano volvió la mirada al cielo. «La que nos mantiene aquí, y nos arrastra de vuelta cuando intentamos escapar». Belle sintió un escalofrío. Germán no le dio tiempo a procesarlo. «¿Recuerdas lo primero que te dije?». Belle cerró los ojos. Las palabras aún estaban grabadas en su alma. «Te enfrentarás a la muerte, habrá suficiente muerte como para romperte. Mente. Alma. Cuerpo. El camino será cruel, pero, sobre todo, no será bonito». «Y no te equivocaste», murmuró finalmente Belle, con una sonrisa triste. «Lo sé», susurró el anciano. «Pero aún así, me gustaría volver a ver al joven que eras antes de todo esto». Belle sintió algo quebrarse dentro de él. «Yo también», dijo, apenas un murmullo. El silencio los envolvió como una mortaja. Y entonces, Germán dijo algo que Belle nunca esperó escuchar. «Lo siento». Belle parpadeó. «¿Qué?». El anciano limpió la humedad de sus ojos con un gesto cansado. «Hice una promesa con Laurence y con Willem hace mucho tiempo». Belle sintió como su estómago se hundía. «Esperé que volvieran. Que me liberaran. Que me sacaran de aquí, pero nunca lo hicieron. Y gracias a ti entendí el porqué». Su voz tembló, débil, frágil, llena de siglos de resignación. «Vi a incontables cazadores venir y caer. Vi sus mentes pudrirse bajo la influencia de Flora, sus almas consumidas en la caza, hasta que solo quedó locura o ni siquiera eso». Belle sostuvo la respiración. «Todos cayeron, excepto tú». El anciano lo miró con una expresión indescriptible. «Ironías de la vida. Pensé que serías el que sucumbiría más rápido». Dejó escapar una risa breve, amarga. «Pero me equivoqué, como muchas veces en la vida, como en el pueblo pesquero». El silencio se alargó. Entonces, Germán respiró hondo y habló con suavidad. «Belle, ¿quieres despertar de esta pesadilla?». Las palabras flotaron en el aire, pesadas, crueles. Belle cerró los ojos. Pensó en Ada. Pensó en las muertes que había sufrido. En la sangre. En la caza. En lo que significaba volver. Finalmente, levantó el rostro. «No». Los ojos de Germán se abrieron levemente. «¿Por qué?». Susurró. «La sangre, la caza, la pesadilla». Belle tragó saliva. «Tal vez por todo eso, pero no creo que mi lugar esté en otro mundo». El anciano lo miró en silencio. Belle bajó la mirada. «No después de todo lo que he vivido aquí, no después de todo lo que ustedes me han dado, incluso después de todo lo que viví en Yarnam». El viento se levantó. La luna brilló con más intensidad. El anciano cerró los ojos por un largo instante. Cuando los abrió, su voz fue un susurro helado. «Entonces, tendré que hacerte volver por la fuerza».
Esas palabras calaron en la mente de Belle como agujas, clavándose en lo más profundo de su ser. Germán se incorporó lentamente de su silla, y el crujido de sus huesos viejos resonó como un eco lejano en la noche. Su movimiento era pausado, no por debilidad, sino por la solemnidad de quien ha aceptado su destino. Con manos firmes, tomó el mango de su arma, apoyada contra el tronco del árbol centenario. Belle sintió cómo el aire se volvía pesado, denso, cargado de una amenaza inminente. Instintivamente, retrocedió varios pasos. Lo conocía demasiado bien. No por nada era el primer cazador. Germán sujetó con fuerza el arma y, con un solo movimiento, la desenfundó. Hubo un sonido seco y metálico, como un lamento de la noche, cuando la hoja se extendió, transformándose en una guadaña tan imponente como su portador. El reflejo de la luna se deslizaba por su filo como si la misma flora le hubiese otorgado su bendición. Supongo que esta noche me uniré a la caza, murmuró el anciano, su voz llena de una tristeza resignada. Belle no respondió. No había palabras para este momento. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba en calma. No era el mismo joven que había entrado en esta pesadilla, indefenso y asustado. La luna brilló con más intensidad, como si estuviera observando cada movimiento. Y entonces, Germán desapareció. No hubo advertencia. No hubo un solo sonido. Belle apenas tuvo un instante para reaccionar antes de que la guadaña descendiera desde arriba con la velocidad de un rayo. Se impulsó hacia atrás, su cuerpo moviéndose con una agilidad sobrenatural. Sintió el filo rasgar el aire frente a su pecho, dejando tras de sí un arco de plata. Rodó en el suelo y, en un movimiento fluido, sacó su arma, la espada luz de luna. No había margen de error. Cualquier vacilación sería su fin. Aquí iniciaba la guerra entre dos cazadores. El primero que vio toda la muerte, y el último que la sufrió. Germán lo atacó de nuevo, su velocidad desafiante para un hombre de su edad y con una pata de palo. Belle apenas logró esquivar por un suspiro, sintiendo la guadaña pasar junto a su rostro. No era solo rapidez. Era precisión. Cada golpe estaba calculado para acorralarlo, para quebrar su postura, para empujarlo hacia el abismo de la derrota. Con un rápido movimiento de muñeca, activó el hueso del viejo cazador. Su silueta se distorsionó por un instante y se desvaneció en una serie de imágenes borrosas. Esquivó la siguiente arremetida como si su cuerpo no estuviera del todo en este mundo. Era un fantasma, un eco en la noche. Germán sonrió apenas, sus ojos resplandeciendo con la chispa del combate. ¿Así que has aprendido algunos trucos? Belle no respondió. En su mano libre apareció la campana del coro, y la hizo sonar. Un brillo pálido lo envolvió y cerró parte de sus heridas residuales que provocaron la guadaña. Su cuerpo, acostumbrado al dolor, ignoró el desgaste. No tenía tiempo para sentir el agotamiento. El anciano giró sobre sí mismo, usando la inercia para lanzar un tajo horizontal con la guadaña. Belle saltó sobre el ataque y, en el aire, conjuró el augurio de Ebrietas. Unos tentáculos fantasmales emergieron de su mano, golpeando el espacio donde Germán se encontraba. Pero todos los tentáculos que se encontraban rodeándolo terminaron cortados en un instante. Belle apenas pudo levantar su espada cuando sintió el impacto. Un tajo le cruzó el pecho y lo envió hacia atrás, su sangre derramándose sobre las flores blancas. Su respiración se agitó, pero se negó a caer. Tosió y se limpió la boca con el dorso de la mano. Germán lo miró con tristeza. No tienes que hacer esto, Belle. Solo acepta el descanso. Belle apretó los dientes. No quiero descansar. Con un movimiento feroz, lanzó varios tajos luminosos. Belle estaba exhausto. Cada uno de sus movimientos estaba impregnado de un desgaste profundo, de un cansancio que no se podía ignorar, pero su mente seguía siendo firme. La figura de Germán, que hasta hacía un momento parecía inquebrantable, se mostraba ahora menos imponente. El anciano cazador, sabedor de que estaba perdiendo terreno, había decidido luchar con lo que le quedaba. Su experiencia, su astucia y la fuerza que aún podía reunir. Belle lanzó un tajo horizontal, un destello de luz como una línea de fuego que cortó el aire con tal velocidad que el viento mismo parecía temblar. Germán, sabiendo que ya no podría esquivarlo, lo bloqueó con la parte plana de su guadaña, pero la fuerza del golpe hizo que sus piernas cedieran momentáneamente. Fue suficiente para Belle.
Aprovechando el momento, Belle se abalanzó hacia él, sabiendo que la próxima oportunidad sería la definitiva. Con una agilidad que parecía desafiar las leyes de la fatiga, saltó sobre Germán y lo derrapó hacia atrás con el peso de su cuerpo. El anciano cayó pesadamente sobre las flores blancas, su cuerpo retumbando contra el suelo, una expresión de asombro y derrota en su rostro. Belle, respirando con dificultad, se puso de pie, sus piernas temblando pero su voluntad intacta. La luna iluminaba la escena, bañando la batalla en una luz fría y plateada. Germán, tirado sobre el suelo, miró a su alrededor. Su guadaña estaba lejos, caída entre las flores que ahora se teñían de rojo con la sangre de ambos combatientes. Su pata de palo, destrozada en el proceso, yacía igualmente apartada, abandonada como un triste recordatorio de la pelea que había sido más una danza de muerte que un simple enfrentamiento. Miró a Belle con una mirada que decía todo lo que las palabras no podían expresar. En sus ojos había una mezcla de respeto, resignación y, tal vez, una pequeña chispa de tristeza. Belle, sin mostrar piedad, se acercó lentamente. Su espada brillaba, y su mirada estaba fija en el anciano cazador, quien ya no podía levantarse. El sudor empapaba su frente, y su respiración estaba entrecortada. Pero sus ojos no mostraban duda alguna. Ya no había marcha atrás. Germán, con la voz quebrada, susurró. Supongo que así termina. Belle, con la voz fría, casi carente de emoción, respondió. Así es, Germán. La caza ha terminado. Germán esperó la muerte con los ojos cerrados. No tenía miedo. No tenía remordimientos. Había aceptado su destino mucho antes de esta noche, mucho antes de esta batalla. Pero, en lugar del filo de una espada atravesando su cuerpo, escuchó algo inesperado. El sonido de Belle dejándose caer a su lado, hundiéndose entre las flores blancas con un suspiro pesado. Pero tu vida no ha llegado a su fin, dijo Belle, su voz cansada pero firme. Germán abrió los ojos lentamente. Miró de reojo al muchacho, notando cómo su pecho subía y bajaba con cada respiración agotada. Su espada seguía en su mano, pero ya no la sostenía con la intención de matar. En su lugar, la apoyó sobre sus rodillas, sujeta con una laxitud que hablaba de su decisión. Tienes la oportunidad de terminar esto, Belle, susurró el anciano, sin rastro de reproche en su voz. Lo sabías desde el momento en que me derribaste. Belle pasó una mano por su rostro, manchando su piel con su propia sangre. Estaba herido, al igual que Germán. No quiero terminarlo así, respondió. No quiero que esto termine en muerte. Germán rió suavemente, un sonido áspero y bajo, casi un susurro. Eres diferente a los cazadores de antaño. Demasiado compasivo. Demasiado humano. Belle no respondió de inmediato. Se quedó mirando las flores blancas que los rodeaban, sus pétalos empapados en sangre. He visto suficiente muerte, Germán. No quiero añadir más. El anciano cerró los ojos un momento, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellos. Era un silencio denso, pesado, pero no incómodo. En ese momento, ambos comprendieron que las palabras ya no eran necesarias. El viento sopló entre las ramas del árbol centenario, moviendo las flores y el césped a su alrededor. Belle levantó la vista, notando cómo la iluminación había cambiado. La luna, que antes brillaba con un tono frío y distante, parecía ahora más cercana, más presente. Su luz ya no era simplemente un reflejo pálido en el cielo nocturno, sino un fulgor extraño, etéreo. Germán también lo notó. Con un esfuerzo, apoyó su única pierna en el suelo e intentó incorporarse, aunque sin demasiado éxito. Belle, murmuró, mirando hacia arriba. El joven cazador siguió su mirada y su cuerpo entero se estremeció. Allí, en la cima del cielo, la luna se había transformado. Ya no era un astro lejano e indiferente. Ahora era un ojo que los observaba con una presencia indescriptible, una entidad que trascendía la comprensión humana. Y entonces, comprendieron. No estaban solos. Flora estaba allí. El sonido de los pájaros lo despertó. Un trino suave, luego otro, y después el murmullo de hojas meciéndose con la brisa. Belle abrió los ojos con lentitud, su cuerpo pesando más de lo normal, como si hubiera dormido por siglos. El calor sobre su piel le resultó extraño. No era el frío opresivo de la noche, ni la humedad de la sangre pegándosele a la ropa. Era cálido. Reconfortante.
Se incorporó con un quejido bajo, sintiendo cada una de sus heridas protestar. Miró a su alrededor. El bosque se extendía verde y vibrante, demasiado lleno de vida. Las sombras largas y retorcidas habían desaparecido, y en su lugar, la luz del astro en lo alto iluminaba el claro con tonos dorados. No la pálida e inhumana luz de la luna, sino la calidez del sol. El sol. Bella alzó la vista, parpadeando ante el resplandor. No recordaba la última vez que lo había visto de esta manera. Durante tanto tiempo, su mundo había estado envuelto en penumbra, en un ciclo sin fin de cacería y muerte. Y ahora, esto. Se puso de pie con torpeza, aún recuperándose, y dejó que sus sentidos se empaparan de todo lo nuevo. El viento olía distinto. No había hedor a sangre seca, ni el hierro cobrizo flotando en el aire. Solo el aroma de la tierra y la vegetación viva. Y los sonidos, no eran gritos. No eran aullidos de bestias moribundas ni susurros de condena. Solo el canto de los pájaros, el susurro de las hojas y el crujido ocasional de alguna rama en la distancia. Bella tragó en seco. No sabía qué significaba todo esto. Pero no estaba solo. Giró sobre sus talones, buscando algo, no, a alguien. Y lo encontró. Tendido sobre las flores blancas, con la respiración pesada y el cuerpo aún gravemente marcado por la batalla, Germán yacía allí. Grave. Inmóvil. Pero vivo. Ya sé que estarán pensando que la etapa de Bloodborne no duró mucho, y es cierto, pero técnicamente no ha terminado. A lo largo de la historia seguirá sufriendo con los recuerdos de Yharnam y todo lo sufrido allí. Además, ya sé en qué momento despertará, será entre ambas opciones. Con esto dicho me despido. Buenas noches.